Muy buenas noches, profesor y compañeros. Les voy a presentar mis 10 ideas fuerzas del texto Dialectología y Sociolingüística del autor José Joaquín Montes Giraldo. Como primera idea, podemos observar la precedencia de la dialectología como aquella forma más antigua que tiene la sociolingüística, con raíces en estudios sobre el griego clásico y un desarrollo formal a partir del siglo XVIII. El autor enfatiza que la dialectología no solo describe las variantes lingüísticas, sino que también busca explicar sus orígenes y evolución. Menciona algunos antecedentes de estudios dialectales como el de Dante Alighieri con los dialectos italianos, las apuntaciones del Cuervo, materiales dialectales de Afelín, la fundación del English Dialect Society, y pues gracias a todos estos estudios surge la primera escuela dialectológica y el establecimiento de la dialectología como una disciplina lingüística. Otra de las ideas fundamentales son los factores que condicionaron el surgimiento de la sociolingüística. Entre estos factores tenemos los factores internos epistemológicos, los cuales pues hacían limitaciones de los enfoques estructuralistas, y los externos eh, tenían una influencia desde la perspectiva de los cambios sociopolíticos como la descolonización y la necesidad de las lenguas nacionales. Se puede decir que la sociolingüística surgió de la interacción entre las limitaciones internas de los lingüistas tradicionales y los cambios socioculturales que demandaban una comprensión más amplia del lenguaje en su contexto social. Otra de las ideas fundamentales fue la diferencia entre la dialectología y la sociolingüística, pues el autor señala que la dialectología estudia la variación diatópica, o sea, lo regional, y del lenguaje, y la sociolingüística analiza la variación diastráctica, o sea, se enfoca más en la parte social, aunque no hay un consenso claro sobre los límites entre ambas. Eh, Otra de las ideas fundamentales que extraje fue la ubicación de la sociolingüística, donde el autor señala cómo esta disciplina explora la intersección entre el lenguaje y la sociedad, analizando cómo las variaciones lingüísticas están condicionadas por factores sociales como, como variaciones que contribuyen a la diversidad lingüística dentro de una comunidad. O sea, el autor Montes veía la sociolingüística como una disciplina que estudia eh, variaciones lingüísticas influenciadas por factores como la edad, el estatus socioeconómico, el género, y estas variaciones cómo reflejaban y se configuraban en las estructuras sociales. La sociolingüística era una herramienta para comprender cómo las diferencias sociales se manifiestan en el uso del lenguaje y cómo el lenguaje a su vez influye en la percepción y en la identidad social de los hablantes. Podemos observar opiniones de diferentes autores como José Pedro Rona, que considera la sociolingüística se asigna solamente al aspecto social y la dialectología a lo diatópico. Al igual que este autor, está el autor Coserio y Fernández, que opinan lo mismo. Entre otras de las ideas fundamentales está la norma en la dialectología. Eh, la norma en la dialectología, con respecto a esta norma, es entendida como una convención relativamente tradicional. Además, que la misma base de la dialectología permite explicar la variabilidad del lenguaje sin necesidad de segmentarla en disciplinas separadas. Otra de las ideas que extraje fue la variedad intraidiomática. La dialectología, como estudio de la variedad intraidiomática, busca comprender cómo las diferentes variedades lingüísticas se articulan y varían dentro de un sistema lingüístico unitario, considerando diferentes factores como la diatopía, la gramática y la sociología. Otra de las ideas que extraje fue la autonomía de la dialectología. Un aspecto importante que se puede mencionar es la crítica al sistema de la sociolingüística, ya que algunos lingüistas especulan que la sociolingüística ciertamente no tiene un objeto de estudio bien definido y que más bien debería integrarse dentro de la lingüística general o la dialectología. Pero el autor Montes defiende la autonomía de la dialectología y critica los intentos de integrar la sociolingüística dentro de la dialectología. Otro de las ideas fundamentales fue la impugnación a la autonomía sociolingüística. El autor
Coserio impugna el tema de la autonomía sociolingüística porque, según él, se carece de fundamentos sólidos para ser una disciplina independiente, lo que genera sin lugar a dudas posibles debates. La sociolingüística ha enfrentado incertidumbres sobre su campo específico y objetivo, lo que plantea la posibilidad de no considerarla como una disciplina autónoma. En su lugar podría verse como parte de otras disciplinas como la dialectología o la lingüística. Esta perspectiva no es nueva y encuentra apoyo en conceptos desarrollados por estudiosos como Gimes y Blanchet, sugiriendo un retorno a esta visión en algunos académicos. Otra de las ideas que extraje fueron los problemas atribuidos a la sociolingüística, como el bilingüismo y la diglosia, los cuales pertenecen a la contactología, que es una rama de la lingüística que estudia el contacto entre idiomas. Y por último, pues, eh, entre las últimas ideas, tengo los aportes significativos del autor Montes Giraldos, donde pues él ha sido fundamental el desarrollo de la dialectología, él ha sido un, un punto fundamental en el desarrollo de la dialectología hispanoamericana, ya que ha proporcionado un marco teórico, metodológico para el estudio de las variantes lingüísticas y enfatiza que la variación lingüística es un fenómeno natural e inevitable y que su estudio es fundamental para comprender la naturaleza del lenguaje. Hasta aquí mi presentación, profesor. Muchas gracias por su atención.